Ok, muy bien, muy buenas noches. Es un gusto pues estar aquí con ustedes a través de la página de Yoica en Facebook. Pues les doy la más cordial bienvenida. Soy Luciane Los Jardín, psicoanalista, analista, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Porto Alegre y del Círculo Psicoanalítico Mexicano. Soy brasileña, como ya quizá algunos de ustedes ya pueden percibir por mi acento, pero yo radico hoy en México. Bueno, entonces mi propuesta para esta conferencia, para hablarles hoy, es sobre un tema que creo que es bastante pues, actual, bastante contemporáneo, ¿no? Que titulé entonces la Token Cure en el ciberespacio. Entonces, sí es hablar un poco de esa práctica, ¿no? De la práctica psicoanalítica, que vamos a pensar que antes de la pandemia pues no era muy abundante hasta la práctica del psicoanálisis, ¿no? Antes de la pandemia, pero que todavía ya había algunas experiencias pues, al respecto de este trabajo, ¿no? Porque la globalización pues forjó muchos cambios, incluso lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Como consecuencia del tránsito internacional. Entonces, si la gente iba y venía alrededor del mundo, pues también el virus acompañó la gente, ¿no? Entonces, mucha gente, ¿no? Ya había cambiado de ciudad o país, incluso ese es mi caso propiamente, ¿no? Entonces, y dentro de este contexto, el psicoanálisis también obligó a muchos analistas y analizantes, ¿no? A plantearse en la cuestión de continuar su tratamiento, su análisis, o mismo iniciar, ¿no? Un trabajo psicoanalítico con los recursos tecnológicos disponibles, ¿no? Entonces, y con la pandemia, entonces eso que podríamos decir que era incipiente se incrementó, ¿no? Entonces es el caso del psicoanálisis a través de las videoconferencias. Hoy creo que prácticamente no hay psicoanalista que no la esté utilizando para seguir trabajando, pese entonces las controversias y cuestionamientos acerca de su uso, ¿no? Incluso la pandemia facilitó la aceptación del trabajo en línea, ¿no? En todos los ámbitos, vamos a decir así, y las plataformas tecnológicas se han convertido en los aliados más importantes para solventar situaciones indispensables como una cita médica sin salir de casa, ¿no? La consulta en línea, cuyo objetivo en lo que concierne a la crisis sanitaria que seguimos viviendo es conectar la gente que cree entonces tener algún síntoma de enfermedades, ¿no? Conectar con especialistas por ejemplo, ¿no? Afecciones respiratorias, poder evaluarlos y darles recomendaciones. Y también, ¿no? Muchas prescripciones necesarias al enfrentamiento del COVID, sin necesitar entonces acudir a un hospital, ¿no? De manera... Entonces, eso estoy hablando un poco de la telemedicina, ¿no? Ella también se convirtió en muchas especialidades en una práctica cotidiana. Los médicos, ¿no? E incluso nosotros, psicoanalistas, nos convertimos en médicos, psicoanalistas, yo digo sin fronteras, ¿no? Pues
Una persona en Mérida puede ser atendida por un psicoanalista en Tijuana, así como muchos paisanos que viven, por ejemplo, en Canadá o Estados Unidos también están haciendo sus análisis en México, ¿no? Entonces, la verdad, a través de la tecnología y de estos recursos, ¿no?, de comunicación, estamos más globalizados que antes de la pandemia, porque eso se incrementó muchísimo, ¿no? O sea, incluso, sí, bueno, aquí ya tengo una. Sí, voy a llegar al cómo pensar la cibertransferencia, pues Miguel Carranza, me saludos, ya me la preguntó, voy a llegar a eso, vamos a hablar un poco de ese tema de la transferencia, sin duda, a través, ¿no? Como, vamos, a través de los recursos tecnológicos que tenemos hoy, cómo pensarla, ¿no? Cómo pensar, entonces sí, lo que podemos llamar de cibertransferencia, pero es la transferencia. La cuestión aquí es justamente que hoy podemos hacer este trabajo a través de estos medios de comunicación, ¿no? Y, o sea, el psicoanálisis a través del ciberespacio probablemente es algo que vino para quedarse, pues después de, vamos, es como en el psicoanálisis propiamente dicho, ¿no? Porque después de una intervención, después de un corte, la estructura cambia. Nada más es como lo precedente, ¿no? Pues quien, pues, practica el psicoanálisis, ¿no? Tanto como psicoanalista, bueno, un psicoanalista, no hay psicoanalista sin psicoanálisis, ¿no? Que tenga sometido él mismo a un psicoanálisis, pues sabe de que la estructura cambia, que después de un corte nada más es como el precedente. Y yo creo entonces que el psicoanálisis que puede sí ocurrir a través del ciberespacio, pues vino para quedarse, ¿no? Y tengo muchos, incluso pacientes que están muy, muy agradecidos por estar haciendo ese trabajo a través de la videoconferencia, ¿no? Incluso cuando escribía este trabajo, tuve un acto fallido y escribí videotransferencia, ¿no? O sea, o sea, como un chiste ahí nada más, y que entonces no necesitan salir de sus casas para, pues, encontrarse, para tener este encuentro con el psicoanalista, con su psicoanalista, ¿no? Entonces, creo que la tragedia de esta pandemia seguramente hizo aumentar el trabajo de los psicoanalistas. Lo trágico, el sujeto delante de la muerte, delante de un real innominable, llevó muchas personas que antes buscaban servicios de salud para su malestar, la encontraron entonces ahora acogida junto a un psicoanalista en el ciberespacio, hasta porque en este momento, pues, acudir a un consultorio, a un servicio de salud, pues, quizá para muchos genera más angustia, ¿no? Porque ahí también puede encontrarse con un otro objeto que es el virus, ¿no? Que es más real, vamos a decir así, que imaginario. Y lo que no va a apaciguar o obliterar, perdón, la angustia y sí, pues incrementarla, ¿no? Entonces, en este contexto, pues surgieron muchas preguntas sobre la viabilidad de un psicoanálisis vía internet, inclusive hay psicoanalistas renombrados que son completamente contra este trabajo, ¿no? El mundo contemporáneo, en la verdad, está lleno de avances y retrocesos. Todavía pienso que estos retrocesos no son más que reservas de mercado para los conservadores, que al presente están con muy poco trabajo.
El psicoanálisis creo que no se queda fuera de eso, ¿no? Y en este sentido vamos a encontrar psicoanalistas que son neutrales, otros a favor, en contra de lo que es la llamada clínica psicoanalítica en el ciberespacio. Bueno, en esa perspectiva, ¿no? Pues yo comparto mi posición delante de algunos puntos que están siendo discutidos y hablados sobre ese tema y que giran en torno a cuestiones tales como estas, ¿no? De la relación transferencial, la cuestión ética, el setting analítico y la relación entre cuerpo y habla. Por supuesto que en el ámbito de esa conferencia no tenemos la intención de agotar estos asuntos, pero recalcar algunos fundamentos de la praxis psicoanalítica que nos autoriza a ejercerla incluso en este medio, ¿no? Pienso que es un trabajo de los psicoanalistas, ¿no? Pensar eso, pensar cómo el psicoanálisis puede estar a la altura de su tiempo y responder a las demandas y cambios sociales que se requerían bajo entonces ese riesgo pues de quedarse obsoleto. Entonces la relación, pienso que la relación entre habla y cuerpo es un tema central. Y uno de los problemas apuntados por aquellos que se oponen al trabajo a través de la videoconferencia es de la ausencia de los cuerpos en el mismo espacio. Es decir, normalmente, ¿no? Tradicionalmente, en el consultorio del analista. Sin embargo, el psicoanálisis o el psicoanalista no trabaja con otra cuestión que no sea el habla del analizante, la palabra del paciente. No somos médicos que no pueden dispensar el cuerpo, que inclusive necesitan, ¿no? Palparlo, auscultarlo para poder hacer su trabajo. Entonces, por supuesto que no son todos los médicos que pueden ejercer las consultas por internet, por videoconferencia, aún más cuando necesitan hacer un examen físico del paciente. Pero nosotros no tocamos en el cuerpo del paciente, ¿no? Ni en el físico del paciente, ¿no? El cuerpo, incluso el cuerpo para el psicoanálisis es el cuerpo hablado, es el cuerpo imaginario, simbólico, real, que no es efectivamente el tema de estos cuerpos, vamos a decir así, o el cuerpo en el psicoanálisis, ¿no? Pero sin duda no es el cuerpo físico orgánico. Saludos, Dario, saludos, qué bueno que estás ahí me escuchando. Muy bien. Gracias por tu audiencia. Entonces, el cuerpo, ¿no? En el psicoanálisis tiene otra dimensión. Es un cuerpo hablado, suscrito en los significantes, abonado en lo simbólico. Entonces, también hay el cuerpo como imagen especular que aliena el sujeto a ella misma y que a la vez liberta el sujeto de sus vivencias anárquicas del cuerpo fragmentado y la dimensión real del cuerpo, que es lo que resta a partir entonces de la operación de la entrada del sujeto en el lenguaje. Entonces, incluso para manejar el cuerpo, que no es el físico, ¿no? No tenemos otro medio en el psicoanálisis que no sea la palabra del paciente, ¿no? Y es con eso que trabajamos en psicoanálisis. Entonces, fíjense que para comprender la dimensión de lo que es la talking cure, no solamente es necesario articular muchos presupuestos teóricos psicoanalíticos, como vamos
a indicar brevemente, pero también ser formados para ejercer esa cura a través de la palabra. Mercedes Sánchez, desde Buenos Aires, Argentina, saludos. Yo soy de Porto Alegre, sur de Brasil. O sea, me encanta Buenos Aires y extraño mucho, porque cuando vivía ahí, pues iba mucho más, ¿no? Que ahora que estoy en México. Muy bien, gracias, gracias. Hola, Estefania también, buenas noches. Bueno, Freud, desde el inicio del psicoanálisis, consideraba eso una cuestión fundamental, es decir, que el analista para lograr desarrollar esa tarea imposible, ¿no? Que es psicoanalizar, como bien Freud lo dijo, debe calificarse para tal emprendimiento. ¿Cómo? A través del análisis personal, a partir de la cual iniciará su preparación para ejercer entonces el psicoanálisis. Y el transcurso del psicoanálisis calificará al analizado para él mismo convertirse entonces en analista. Juan Carlos aquí, hola, Juan Carlos de Honduras, qué bueno, pues gente de toda la América Latina aquí. Gracias también de México, de Ecatepec. Muy bien, gracias por la participación, por la audiencia de ustedes. Bueno, entonces, el psicoanálisis se ocupa de la palabra y lo que tratamos de subrayar es la importancia del habla y del lenguaje en la experiencia psicoanalítica. Y eso es fundamental incluso para entonces sostener este trabajo a través de las videoconferencias, ¿no? La importancia del habla y del lenguaje en el psicoanálisis. La palabra tiene su valor a pesar de que se habla hoy de una degradación de la palabra, de una sideración por la imagen, como nos propone Baudrillard en su libro Las estrategias fatales. Muchos psicoanalistas reclaman de tener que trabajar con la pantalla, como si estuviesen atrapados en ella. Todavía lo que el trabajo psicoanalítico a través de la Internet evidencia justamente es que no tenemos otro medio para operar, a no ser con la palabra del paciente y con la escucha del analista. Entonces, este circuito habla y escucha que se despliega en la sesión psicoanalítica, pues eso está presente en la videoconferencia, ¿no? Pues el setting, si ustedes quieren llamar así, es dado por las condiciones de escucha que el psicoanalista ofrece. O sea, entonces, con la oferta, creo la demanda, ya nos decía Lacan. Aquí me encanta que nos compartas este tema. Justo no lo aceptan ciertos gremios. Saludos desde Monterrey. Saludos, Idalia. Sí, sí, es cierto. Por eso ando hablando de este tema, porque seguro en muchos medios no es nada bien recibido. Pero creo que por eso es importante eso, ¿no? De hablar sobre los fundamentos mismos del psicoanálisis, que a veces los propios psicoanalistas olvidan, ¿no? Esta expresión incluso, ¿no? Que Talk and Cure, que hace parte del título de la ponencia, es una expresión que es inaugural, ¿no? Que fue designada por Anna O, y que representa, ¿no? Uno de los mitos fundadores del psicoanálisis, ¿no? Primeramente, esta paciente fue atendida por Joseph Breuer, y que fue cuando entonces ella nombró
este trabajo, ¿no?, que emprendieron juntos como Talking Cure. También usó la expresión chimney sweeping, ¿no?, que es limpieza de las chimeneas, para referirse a la rememoración de los hechos que daba lugar a la creación de los síntomas. Por lo tanto, de eso se trata en el psicoanálisis, es decir, de la cura por el habla, que cobra de nosotros, psicoanalistas, dar cuenta de lo que es la palabra, de lo que es el habla y de lo que es eso que estoy llamando del circuito habla y escucha. Lacan nos va a ayudar mucho con eso, porque se va a dedicar mucho a trabajar este tema, ¿no? O sea, incluso hace toda una crítica, como es que los psicoanalistas no saben lo que es el campo de la palabra y del lenguaje, ¿no? Y tiene un texto de 53 que les recomiendo, que se llama Función y campo del habla y el lenguaje en el psicoanálisis, que él nos va a decir que no hay palabras sin respuesta, incluso si no encuentra más que el silencio, con tal que tenga un oyente, y que este es el meollo de su función en el psicoanálisis. Entonces, que hay una palabra, hay un oyente, que mismo con el silencio tenemos una respuesta, que el silencio ya es una respuesta, y que eso es el meollo de la función en el psicoanálisis. Entonces, toda habla convoca una respuesta, ¿no? Y eso es lo que va a establecer el circuito habla y escucha. Y este circuito, él exige un trabajo y un aprendizaje para poder emprenderlo, que permitirá que esa escucha traiga una respuesta. Es necesario prepararse para hacer ese trabajo exclusivo con el habla. Y cuando este circuito no se pone en marcha, sea porque el hablante no quiere hablar o porque no es escuchado, se instala un vacío del circuito. Una palabra vacía, como nos va a decir Lacan en este mismo texto. Entonces aquí el meollo del psicoanálisis es que este circuito habla, escucha, se establezca, ¿no? Hay que prepararse para poder escuchar, porque no es, la escucha psicoanalítica no es cualquier escucha. Y a través de la videoconferencia, pues, podemos escuchar, porque, o sea, la única forma de no escuchar, si un psicoanalista, pues, está en la posición y haciendo el trabajo, que es su trabajo de escucha principalmente, ¿no? Y de dar una respuesta, ni que muchas veces es el silencio, porque a veces el paciente, pues, está en eso de una habla vacía. Ya eso mismo, su respuesta o su silencio es una respuesta a lo que quiero decir, ¿no? Entonces, eso es posible a través de la videoconferencia, ¿no? Cuando este circuito del habla y de la escucha no funciona, se abre un vacío, un espacio vacío, un sitio vacío, una plaza que demanda ser colmada. Y eso nos dice Lacan también, este mismo texto, que dice que cuando es el vacío el que primeramente se hace oír. Es en sí mismo donde experimentará y será más allá de la palabra donde buscará una realidad que colme el vacío. Entonces, cuando el sujeto no es escuchado en su habla, se producirá ese vacío. Y ese vacío, el sujeto va a buscar llenarlo de diferentes formas. Y una de las formas que tradicionalmente conocemos son los síntomas, el consumismo, las compras, las nuevas terapias, las drogas, entre muchas otras cosas.
Este vacío buscará ser llenado entonces con distintas realidades en el intento de que el sujeto pueda adecuadamente encontrar una integración o una adaptación al medio. ¿Qué quiere decir eso? Que, uy, pero que ahora me perdí aquí con mi pequeña pantalla aquí que estoy, o por supuesto, teniendo aquí como un guión. Ah, me perdí un poco. Perdón, ya me encuentro. ¿Dónde está aquí? Ah, entonces le decía sobre este núcleo, ¿no? De la función del analista en el análisis, ¿no? Poder escuchar. Entonces, si el analista escucha, o sea, si el analista, perdón, ignora esta función primordial, es decir, del habla y de la escucha en la situación psicoanalítica de tratamiento, experimentará vivamente el reclamo de dicho llamado, o sea, esa búsqueda que va más allá de la palabra, una realidad que colme el vacío. A ver, déjame ver que Jaime Winterman voy haciendo así como diálogo también con ustedes, ¿no? Existe mucha resistencia de los colegas a tratar por este medio virtual, es entendible, pero si nos vamos a la realidad, la posibilidad de contagio del COVID como enfermedad probable mortal para analistas o para pacientes es para mí un simple elemento de salud. El trabajo virtual es pasajero y no deseado, pero no existe otro, o el teléfono, o el Zoom, o el WhatsApp. Sin duda, es una cuestión de salud, ¿no? Es como yo decía a un poco al inicio de mi plática, este trabajo se intensificó con la pandemia, ya había, era incipiente antes, ¿no? Por desplazamientos, tanto de pacientes como de analistas de ciudades o de países, y sin duda que hoy se convirtió en una cuestión de salud pública, ¿no? Pero pienso también que es una cosa que también se quedó, que vino para quedarse, ¿no? Sí, y eso que estoy intentando pues, transmitir y plantear, ¿no? De que es completamente viable y posible y que y mismo a través de la videoconferencia, o sea, seguimos dogmáticos en lo que es el psicoanálisis, es decir, un token cure, ¿no? Y ahí entonces lo que estoy justamente argumentando aquí con ustedes es por qué el psicoanálisis es un token cure y por qué eso se puede dar a través de la videoconferencia, ¿no? Y la verdad, yo tengo una experiencia de más de 15 años de trabajo en videoconferencia, o sea, cuando eso no era pensable, que era una completa, pues sí, incluso no se podía, como uno de ustedes pues dijo aquí, ¿no? O sea, no se podía ni decir nada sobre eso, ¿no? Pero ese es mi propio caso personal, ¿no? Yo con idas y venidas, pues llevo más de 15 años, fuera de Brasil, entonces, y por supuesto, cuando yo llegué a México, yo no hablaba español. Mi analista es brasileño, entonces yo nada más necesitaba seguir mi análisis, seguir mi formación, y pues no, pues tuvo que seguir en portugués, ¿no? Entonces, a ver, Alejandro Zapata, tía, háblame.
Telediálogo, tía, háblame, no entendí. Saludos de Tampico, valoré mucho sacudir presencialmente a los espacios de punto freudiano. Hay mucha luz. A ver, no te entendí muy bien aquí el telediálogo. No, ¿cuál medio? Bueno, después me explicas mejor que no te entendí muy bien. Entonces, el psicoanálisis es una cura por la palabra. Y los recursos tecnológicos no son más que herramientas a través de las cuales podemos lograr articular la función del habla. Y eso puede ser, o sea, yo prefiero videoconferencia, vamos a decir así, ¿no? Pero también muchas veces, pues, o la señal está mal, o sea, se puede, que tenga la habla y la escucha, pues, pero creo que es interesante incluso que esté presente la pulsión escópica, ¿no? O sea, que es mismo que a veces el paciente, tengo casos de pacientes que pues ellos ya acomodaron sus divans, los pacientes que están en análisis o que ya estaban en análisis, ya no voy a decir presencialmente, voy a decir físicamente en el consultorio, pues se trasladaron por la pandemia a sus casas, ¿no? Y yo en mi consultorio, pues aquí seguimos trabajando, entonces ellos pues se acomodan, ¿no? En sus sillones, pues a donde sea, y muchos pues están ahí como si estuviesen en el diván, que tampoco hay la pulsión escópica, pero no hay la mirada, hasta porque no hay efectivamente, ¿no? El ojo en el ojo, ¿no? Pero en esta videoconferencia, pero sí, justamente si usamos el diván, pues para acostar el paciente, para que justamente lo que es privilegiado ahí es la palabra y la escucha, entonces creo que es una herramienta eso, ¿no? Que disponibilizamos hoy, que en la época de Freud sin duda no la teníamos, ¿no? Entonces, el circuito del habla y de la escucha puede ocurrir a través de las videoconferencias que son proporcionadas por las aplicaciones que disponemos, WhatsApp, Zoom, Google Meet, lo que sea, ¿no? De hecho, desde un punto de vista tecnológico, para que se conserve el lugar de las palabras, necesitamos una buena conexión a Internet y una buena velocidad de banda ancho razonable, ¿no? El problema que efectivamente entonces nos concierne como psicoanalistas es de las relaciones entre el sujeto del habla y el lenguaje. Lacan propone que hay tres paradojas en esas relaciones que se presentan entonces en nuestro dominio. Un caso está representado por el campo privilegiado del descubrimiento psicoanalítico, a saber, los síntomas, la inhibición, la angustia, en la economía constituyente de las diferentes neuroses. El síntoma, nos enseñó Freud, tiene siempre un doble sentido. Es una sobredeterminación, o sea, un símbolo de un conflicto pasado y un conflicto presente que no es menos simbólico. Entonces, el síntoma, nos dijo Lacan, es un significante de un significado reprimido de la conciencia del sujeto. Es un símbolo escrito sobre la arena de la carne y que participa del lenguaje por la ambigüedad semántica señalada en su constitución. Entonces, eso que es de la orden del lenguaje, de la palabra, requieren ser escuchados por el analista. Hola, Elsa Luna, un abrazote también para ti. Saludos para Esperanza de Morelia.
Muy bien, gracias, gracias. El psicoanálisis, entonces, una cosa importante, el psicoanálisis no está en el campo de la comunicación. Fíjense que lo estoy diciendo. El psicoanálisis no es una relación entre dos personas. No se trata de eso. Sin duda hay el analista y el analizante, un lazo social, ¿no? Una transferencia, que al principio puede parecer que sea entre dos semejantes, dos seres humanos, pero no se trata solo de dos cuerpos o dos yos, ¿no? Entre los dos, o sea, no es que no haya dos, entre los dos sí hay dos, pero hay tres. Hay el lenguaje, que introduce la dimensión de la alteridad. Entre dos hay tres, hay lo que llamamos también el grande otro, ¿no? Que es el tesoro de los significantes. Es un término de la teoría psicoanalítica lacaniana, ¿no? Que representa lo que es externo, ¿no? Sobre todo en la obra, entonces, como dije, de Jacques Lacan. Pero es algo, fíjense, que Freud ya se había referido cuando con los términos externalidad o alteridad con der andere, o sea, otra persona, o entonces das andere, que es otra edad, ¿no? Entonces, esta perspectiva del psicoanálisis, ella contrasta completamente con la psicología del yo. No, el yo es algo que es constituido también por lo externo, por esa alteridad, por esta. Entonces, no se trata apenas de una relación de ego, ¿no? Y entre dos, ¿no? Hay siempre esta alteridad que es propio del sujeto del lenguaje, que está presente, que es así como, vamos, en términos de la teoría psicoanalítica, ¿no? Principalmente entonces lacaniana, bueno, exclusivamente lacaniana, porque eso es en la verdad es un concepto lacaniano, el grande otro, ¿no? Entonces, a ver, Lorena, déjame, voy aquí, estoy acompañando a usted. Va, San Genaro, Santa Fe, Argentina. Hola, Lorena. Buenas noches. En la época de Freud, la correspondencia escrita, exacto, fue la versión de atención remota de aquel tiempo, ¿no? Pues sí. Y nosotros aquí en estos otros tiempos, sin duda, ¿no? O sea, toda la correspondencia, ¿no? O sea, famosa Freud, please, ¿no? O sea, a través de las cartas, o sea, ¿no? Pues hay mucho entendimiento incluso, ¿no? De Fliess como analista de Freud y que ahí hizo, entre comillas, su análisis con su colega y amigo, y sin duda eso pasaba mucho, ¿no? Y aquí, pues, nosotros tenemos, pues, es prácticamente aún más con las velocidades que tenemos, es instantáneo, ¿no? O sea, no, o sea, se da el cortocircuito, habla y escucha, pues sí, cuando, pues, cae la luz, se corta la internet, pero fíjense que casi eso no nos pasa mucho, y la verdad tenemos una buena conexión de internet acá. Entonces, esa perspectiva psicoanalítica, ¿no? Como les estaba diciendo, contrasta con la psicología del yo, ¿no? El yo es algo que entonces constituido por este grande otro. El ego no, el yo no es una fuerza coherente con control sobre la psique de una persona, ¿no? Y la verdad, el ego para nosotros, para el psicoanálisis, es
pues es la sede de los síntomas, ¿no? Y para Lacan el yo está permanentemente en conflicto interno y también tiene que ver con, está siempre soportado por un engaño, ¿no? Entonces, para decirles que el psicoanálisis no es una relación de dos yos, una comunicación entre un emisor, un receptor del mensaje que presupone una linealidad del discurso, es decir, un hablar lineal e inteligible, ¿no? Entonces, dentro, ay, pues ya brinqué de nuevo, perdón, brinqué de nuevo, voy a aprovechar para leer. Estefano, ok, desde Colombia, Estefano Díaz, magnífico tu conferencia, un lenguaje muy ameno, gracias, Estefano. Déjame ver aquí, déjame encontrar porque ya me perdí un poco. Aquí estamos. Una agüita para la garganta. Entonces, como decía, el psicoanálisis no es una relación de dos egos, una comunicación entre, ¿no?, emisor, receptor. Y dentro de las teorías de la lingüística, la comunicación ocurre en un eje exclusivamente de la conciencia. El psicoanalista, por supuesto, se sirve de la comunicación, incluso, por ejemplo, para hacer el contrato con el analizante, ¿no? O sea, lo que se conoce como el contrato de un trabajo analítico, terapéutico, pero el análisis propiamente dicho no se da en este eje de la conciencia, ¿no? Requiere que se escuche otro eje del habla, donde se encuentra lo que se suele llamar en psicoanálisis la cadena significante del sujeto. Estos están en el habla corriente que lleva a la comunicación, al sentido, al significado. Sin embargo, el trabajo del analista está en escuchar los significantes de la cadena del sujeto para poder practicar con el sujeto del inconsciente, que es que nos interesa en el psicoanálisis, el sujeto del inconsciente. Entonces, sí hay una habla, ¿no?, que es la habla consciente, que está en este plan, pero es necesario escuchar la cadena significante que lleva entonces a eso que es el sujeto del inconsciente. Entonces nosotros tenemos dos ejes de habla, ¿no? Uno de la comunicación y otro que es de la cadena significante, y que son simultáneos en el habla del sujeto. Entonces, nosotros como psicoanalistas tenemos que poder escuchar ese eje de la cadena significante que encubren que los significados inconscientes en la constitución, entre otras cosas, de los síntomas, ¿no?, de los pacientes, de los analizantes. Los síntomas son signos, es decir, que conllevan significantes y significados. Lacan subvertió lo que es el signo lingüístico de Saussure, colocando el significante arriba de la barra de la represión y el significado por debajo de la barra. De eso la importancia de escuchar los significantes para que se pueda también descifrar sus significados. El síntoma es una palabra de ejercicio pleno, es decir, porque él va a incluir el discurso del otro en el secreto de su cifra, de su signo. Por lo tanto, es un lenguaje cuyo el habla puede ser libertado, ¿no?, y que puede ser resuelto integralmente a través de un token cure.
Es decir, que el síntoma son palabras, por ejemplo, pueden estar atrapadas en el cuerpo, ¿no? Cuando el síntoma, por ejemplo, como de las histéricas, ¿no? Toman también el cuerpo. Entonces, eso es necesario ser escuchado para ser libertado, ¿no? Bien. Wow, ya son casi las 9. Bueno, déjame. Sí, pero no, para ir concluyendo mi plática aquí, ¿no? Porque tenemos más o menos pensado una hora y media para este trabajo. Mira, hay otras dos paradojas, les hablé de 3 paradojas de estas relaciones del sujeto del habla y del lenguaje, ¿no? Que van al encuentro de lo que había comentado de la palabra vacía, como mencionó Lacan, y que también es necesario escuchar es necesario reconocer a esta palabra vacía en la escucha de los sujetos, ¿no? Entonces, en la locura, cualquier que sea su naturaleza, nos es forzoso reconocer, por una parte, la libertad negativa de una palabra que ha renunciado a hacerse reconocer. O sea, lo que llamamos obstáculo a la transferencia. Y por otra parte, la formación singular de un delirio, que fabulatorio, fantástico, cosmológico, interpretativo, reivindicador o idealista, objetiva al sujeto en una lenguaje sin dialéctica. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de eso, ¿no? Es un delirio. El delirio puede ser un delirio psicótico o neurótico, donde el discurso del sujeto es una reta que solo se encuentra en el infinito. Es decir, una forma de hablar en que el otro no existe o no es llevado en cuenta. Lo que se diga no es escuchado y tampoco demanda el reconocimiento del otro, pues el hablante en ese caso detiene la verdad. Hay muchos de estos discursos locos que ahí tanto eso encontramos en individualmente como socialmente, ¿no? Mucho hoy en día, que son los discursos locos, totalitarios, extremistas en nuestro mundo contemporáneo. Ok. Ahí ya te voy a contestar, Jaime. Ya déjame, voy y luego te contesto a eso de lo reprimido. Permítame un segundo, pero luego regreso a tu pregunta. Bueno, entonces hablaba de estos discursos, ¿no? Delirantes sin dialéctica, que no incluye el otro, y que muchas veces los pacientes vienen, ¿no? Un poco hablar sin llevar en cuenta el otro, ¿no? Eso mismo, estoy diciendo eso, que nos deparamos con eso mismo en la situación psicoanalítica, ¿no? En el propiamente dicho. Y muchas veces esta ausencia de palabras pues se va a manifestar también en estereotipos, en un sujeto que habla de forma petrificada, a través de alguna resistencia a su reconocimiento o de la neurosis. Bueno, también hay esta cuestión que decía a ustedes de las formas petrificadas, ¿no? Ejemplos de eso también a veces son los diagnósticos psiquiátricos, ¿no?
y a veces de los cuales los pacientes son más hablados de lo que hablan, ¿no? Discurso que muchas veces el paciente está atrapado, ¿no? Te dice, pues soy un trastorno bipolar, punto. Entonces, lo que quiero decir es que muchas veces vamos a encontrar en la situación psicoanalítica de tratamiento estas paradójicas que van a interrumpir o bloquear este circuito de habla y de la escucha, ¿no? O sea, solo para llevar en consideración estas cuestiones. Entonces, esas son algunas cuestiones sobre la importancia, ¿no? De podernos dedicarnos a comprender lo que es la primacía y la función de la palabra en la experiencia psicoanalítica. Otro tema que dije que iba a hablar es la cuestión de la transferencia, ¿no? Como ¿no? Que un poco fue una de las primeras preguntas ahí en el ciberespacio, ¿no? ¿Qué es la transferencia, no? Freud nos va a decir ahí en sus famosos textos técnicos, ¿no? Observaciones sobre el amor de la transferencia, para decir que la transferencia es amor, ¿no? O sea, que para que el psicoanálisis sea posible, hay que haber transferencia. Ese amor transferencial, él es inducido por la propia situación analítica de tratamiento. No es por la persona del analista, eso ya Freud también ya nos había advertido, ¿no? O sea, que no es a nuestros viejos ojos y nada de este coso, ¿no? O sea, que el analista no tiene cómo corresponder a ese amor como si fuera un amor entre los seres humanos. Entonces, el analista no puede ceder a eso, ¿no? Porque el analista pues invertiría la posición de la demanda de amor, ¿no? Habría una reversión de la demanda, se perdería el propósito del análisis, ¿no? Y yo les pregunto, ¿no? Hay tantos amores que empiezan a través de los recursos tecnológicos que tenemos hoy, ¿no? Entonces, porque el amor es una trampa, ¿no? Como dijo Lacan, ¿no? Es un engaño, porque el analizante siempre va a intentar persuadir al analista de que tiene lo que puede completarlo, ¿no? Y a la vez puede seguir ignorando lo que le falta, ¿no? Entonces ahí pero justamente, ¿no? Lacan ahí en el seminario de la transferencia nos dice que pues nos encerramos en una sala, en un cubículo ahora, en un ciberespacio con los pacientes, para enseñarle la falta, ¿no? Entonces, es un amor que igual pero no acepta la reciprocidad por parte del analista, ¿no? Es una Caín en el sentido único. Entonces, pero no deja de ser un amor verdadero, pero es un amor que se aleja de los cuerpos, como también Lacan trabaja en el banquete de Platón, ¿no? O sea, porque en el seminario de la transferencia, toda la primera parte del seminario sobre el banquete de Platón, sobre este amor platónico, ¿no? Y que incluso eso que decíamos, ¿no? Sobre el diván del analista, sirve también en el consultorio físico, es un lugar que es para pues un mueble que nos ayuda a posponer la atención en la función del habla, ¿no? Y retirar el cuerpo del campo de interacción, entonces, entre analista
y analizante para dar lugar a la palabra, a la asociación libre. Entonces, el eros platónico es la referencia básica del amor transferencial, ¿no? O sea, no hay una ausencia de manifestación corporal que incluso es necesaria para la asociación libre, ¿no? Entonces, pues vamos a decir así que este amor transferencial está fuera de las posibilidades de experimentar el amor común entre las personas, ¿no? El amor mundano no está exento de reciprocidad y ni de manifestación corporal, pero el amor transferencial, que es el que sostiene la situación analítica, esto no es recíproco y requiere abstinencia, ¿no? Pero exige lo que es una falta ser del analista, ¿no? O sea, también, bueno. Entonces, cuando pues hay transferencia en el ciberespacio, ¿por qué no? ¿No? Porque si es transferencia analítica, sí hay, ¿no? Entonces, ¿de cuál amor estamos hablando, no? Es de la atracción, del enamoramiento, del encanto, de la simpatía, de la seducción, que tiene que ver con el amor mundano, pero que no es el amor transferencial, que no es el amor, o sea, porque el amor transferencial, él es abstinente, ¿no? Entonces, el amor de la transferencia no pasa, ¿no? No debe pasar, al menos no pasa por el cuerpo del analista, sí pasa por el cuerpo del analizante, porque eventualmente los analizantes van a decir, pues estoy enamorada de ti o cosas así, ¿no? Pero efectivamente es cuando se sale de vamos a decir así, algo ahí pasó en términos de fantasías o ¿no? Para que el analizante, pues, se piense efectivamente enamorado. Eso ningún analista está exento de que eso pase, ¿no? Pero es algo que tiene que ser trabajado sin duda, ¿no? Entonces, yo creo que eso en términos para pensar un poco la cuestión de la transferencia, ¿por qué no? Y fíjense que entonces, hablando de eso, ¿no? Aquí, para linkar de nuevo con lo que había escrito, que el analista, ¿no? Que está en la posición de analista no va a contestar a una supuesta demanda de amor o que sea del paciente, del analizante, va a jugar, ¿no? Como dicen Lacan, al muerto, ¿no? Habla eso en dirección de la cura y los principios de su poder, un poco que la posición del analista es como en el juego de bridge, ¿no? Tiene la posición de muerto, es decir, que no juega con sus propias cartas, pero el analista escucha, ¿no? Porque es algo que es un significante probablemente de la transferencia, ¿no? Y el analista, justamente por no contestar a esta demanda, no contestar a eso, él ocupa lo que es el lugar del significante que falta, ¿no? Es como, por ejemplo, una colección de libros, ¿no? Los
24 volúmenes de las obras completas de Sigmund Freud, ¿no? Cuando hay uno de los libros que no está en el librero, este lugar en que el libro no está es el lugar del analista. El significante no es el libro que no está, pero es el lugar vacío, este lugar faltante donde el analista se queda en la escucha. Entonces, vamos, que el lugar del analista no tiene que ver con una presencia física, ¿no? O sea, el lugar del analista tiene que ver con la escucha que brinda y que tranquilamente puede ser hecha a través de la videoconferencia, pero quizá eso de dejar la estética de la sala del consultorio, del domicilio asignado que debería tener todo psicoanalista es algo que todavía aún seduce y fascina incluso el propio analista, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, pienso que es necesario replantear el dogma del escenario fijo e inamovible del psicoanálisis. El consultorio físico del analista, podríamos decir que ese se convirtió en un lugar bidimensional o hasta tridimensional. Pues además del consultorio físico del analista, en lo cual toma sus llamadas de videoconferencia, tendremos el lugar físico en lo cual se encuentra el analizante, que generalmente es su casa, su oficina, o mismas veces en un coche. Y ahí se puede presentar varias escenas, que lo más conveniente es que se pueda hablar de eso, ¿no? El paciente nos lleva incluso a escenarios que él arma para tener su sesión, a veces su recámara, a veces nos concede un tour por toda su casa, entre otros lugares. Creo ahí que figuramos como si fuéramos médicos de familia, entre comillas, que generalmente hacen las visitas domiciliarias a los enfermos. Yo diría que hoy somos los psicoanalistas de domicilio y sin fronteras. Pero a pasar de estas diferencias de escenarios, de las nuevas imágenes, perfiles presentados a través de la pantalla de la computadora, el lugar del analista es único para cada uno de sus pacientes, es decir, un lugar en el inconsciente del paciente y un lugar en la neurosis de transferencia. Muy bien, creo que voy a quedarme por aquí y voy a contestar las preguntas aquí de Jamie. El yo tendrá a la percepción al super yo y a lo reprimido. Es indispensable para lidiar con el afuera y el adentro. En el que lugar se instala el síntoma, el yo es el cuerpo. Sí, lo reprimido lo hace el yo, sí, porque fíjase, en 1923, Freud, en el yo y el eso, dice justamente eso, que el yo es, antes de todo, un yo corporal, ¿no? Y sí, entonces, por ejemplo, si piensas en un síntoma histérico, ¿no? De conversión, de parálisis, algo así, pues está en el yo, en el yo corporal, ¿no? Y sí, o sea, la sede del síntoma es el yo, ¿no? O sea, y justamente el yo de alguna forma, pues, ¿no? Mismo a través de los sueños, de los síntomas, o sea, se instala ahí, ¿no? En el yo del sujeto, ¿no? No es que dispensamos el yo, porque no hay como dispensar simplemente el yo y voy nada más trabajar con el inconsciente, porque el inconsciente está en la habla del sujeto, ¿no? Hay que saber escuchar, porque justamente el sujeto cuando viene a un análisis, no, o sea,
sin duda que alguien que viene a un análisis es porque ya le cayó el 20, vamos a decir así, o sea, ya tuve una primera interpretación de lo que le pasa, ¿no? Pero es algo que también no sabe por qué le pasa, o sea, puede percibir, ¿no? Es lo que decimos se dice en la psicología cuando aprende los mecanismos, ¿no?, de defensa del yo, o sea, el yo es normalmente alguien bien para un tratamiento psicoanalítico, psicológico, lo que sea, cuando el yo es distónico, ¿no? O sea, cuando hay un malestar, hay algo que va, no jala en la vida de la persona, algo se tronó y el sujeto entonces interpreta, hace una primera interpretación, porque alguien para ir a buscar un psicólogo, un psicoanalista, un sí que sea, ¿no? Pues tiene que hacer una interpretación de alguna forma, no sea que sea empurrado por alguien, pero ahí es más complicado, ¿no? Alguien quedarse y poder articular algo de, bueno, me pasa algo, me pasa porque el sujeto tiene una percepción, una conciencia, ¿no? De que hay algo mal con su propio yo, pero que él no sabe lo que pasa. Entonces, él supone que un psicoanalista, ¿no? Y ahí empieza todo la cuestión transferencial, vamos a decir así, y la suposición del saber, ¿no? Al analista también, para que ese entonces le pueda, pero que hay algo de desconocido mismo en su propio yo, ¿no? Que, que lo lleva a buscar un tratamiento, un psicoanálisis o algo así, ¿no? Entonces, el yo también hace, o sea, hace la represión, pero ya no te olvides que hay una parte, ¿no? Eso ya Freud lo propuso, que una parte del yo también tiene un funcionamiento inconsciente, o sea, que el sujeto, que él o sea, no tiene conciencia, tiene una parte consciente, pero otra parte inconsciente, entonces sí, o sea, el yo es la sede, lo que Lacan también va a decir, es la sede del síntoma, de la represión, de la resistencia también, o sea, el trabajo de resistencia también viene del yo, pero es ahí, ¿no? Todo el narcisismo, ¿no? Un sujeto muy, muy narcísico, ¿no? Con un ego muy grande, también tiene muchas dificultades, por ejemplo, ¿no? Pues de preguntarse o de cuestionarse o de responsabilizarse o de pensar pues que tiene, que comete errores, que tiene fallas y cosas de este orden, ¿no? Bueno, no sé si, como ven, no sé si alguien más pues, gustaría, pues preguntar aquí. Muy bien, Joel Escalona. Los medios de comunicación generaban un ideal excluyente de corporalidad, presentando al cuerpo como un cuerpo narcisista. Como un cuerpo narcisista. Hoy en día, ay, aquí. Ay, gracias. Qué bien. O sea, sí, porque las letritas tan chiquitas, ya ven que yo uso lentes, entonces estaba haciendo un esfuerzo. Ok, gracias. Hoy en día hacen énfasis a la muerte, cuerpos sin nombre, tomados como puro dado, sin lazo social, lo que lo sitúa como una máquina. Lo que podemos decir que el cuerpo ya no es un sujeto en el ciberespacio, sino que lo toman como un usuario, como un número que permite hacer un espectáculo del órgano y que no permite la subjetivación del sujeto. Por cual pienso que hay tres puntitos, reticencias, y yo creo que no le alcanzó escribir más. Sí, Joel, yo creo que
lo que es la media, el marketing, todo eso que juega, ¿no? Con las imágenes, ¿no? O sea, que objetaliza el cuerpo y todo este tipo de cosas, pues sin duda, ¿no? Son los medios de comunicación, es la sociedad, todo eso, ¿no? La objetalización del cuerpo, pero efectivamente el psicoanálisis es otra cosa, no se propone nada de eso, ¿no? A ver, déjame ver una cosa. Ajá, uy, híjole. Uy, ok. Mira, ok, ya creo que puedes sacar, por favor, no sé cómo se puso, es bueno. Esto, gracias. Ok, después, gracias, Lorena, qué linda frase. Psicoanalistas sin fronteras, gracias. Fue necesaria una pandemia para salir de lo estrictamente ortodoxo del trabajo psicoanalítico. Soy una defensora de este nuevo modo que resolvió la imposibilidad del acercamiento, que dio lugar a una escucha que de otro modo estaría perdida. Sin duda, Lorena, muchas gracias. Gracias por tu comentario. También estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay un otro aquí de Daphne que dice, esta es imposibilidad de la transferencia en la realidad, más no así en lo virtual de la realidad. Si lo vemos desde el planteamiento de Deleuze. Sí, yo no conozco bien este planteamiento de Deleuze, pero es la continuación. Ok. Gracias, es la continuación del comentario anterior. Sí, esta es imposibilidad en la realidad virtual, pero es que no es una realidad virtual, o sea, porque es una relación de sujeto, vamos a decir así, o sea, del sujeto al sujeto, ¿no? El analista como un sujeto también ahí que está en esta posición de analista, que, o sea, que su deseo es sostener una escucha. Entonces, yo no estoy hablando con la pantalla, estoy hablando con ustedes. Cuando estoy aquí a través de la videoconferencia, ¿no? Con mis pacientes, no estoy hablando con una pantalla o con una imagen, estoy hablando con un sujeto que sí está está en su casa, está en su oficina, está en un otro lugar que no es el físico, ¿no? El mismo lugar físico, ¿no? Pero para nada es una realidad virtual o algo así, o sea, porque eso pues estaríamos mucho más interesados entonces en la imagen, el cuerpo, y lo que dije toda la conferencia fue un poco, es el revés de eso, ¿no? O sea, es de que a través de este medio de comunicación, porque me estoy comunicando con mi, ¿no? O sea, de este recurso tecnológico se puede hacer un psicoanálisis, que es completamente otra cosa de la, pues no sé, de cosas que vemos en Facebook o lo que sea, de que la gente pone imágenes y está súper feliz, o sea, eso es, o sea, hay unas cuestiones imaginarias, pero que eso tiene que ver con el sujeto del inconsciente, pues nada, es pura media, marketing, ¿no? Bueno, muy bien, no sé si más, alguna cuestión, yo creo que ya son, pues ya le vamos aquí una hora de 6 minutos en este trabajo. Si no hay más ninguna cuestión, pues les agradezco la audiencia, espero pues sí que les tenga gustado, creo que sí, algunos, o sea, ya me dijeron que sí. Y bueno, estamos, por acá, pues después, pues sí, probablemente sí me encuentro en las redes sociales.
y si quieren platicar más un poco, pues estoy a disposición. Creo que entonces me gustaría pues agradecer la invitación de Yoica, y les dar pues buenas noches y un saludo a todos y de Latinoamérica. Gracias, gracias, gracias. Muy bien. Hasta luego, buenas noches entonces. Gracias.